Hola, buenas noches. Mi nombre es Héctor. Bienvenido a La Píldora Roja, proyecto crítico autogestivo. Creo que nos hemos dado cuenta de que hay una ola de cambio muy fuerte en nuestro país. Es no solo del estado de cosas, sino de la misma conciencia de las personas. Casos tan recientes como el asunto de Tlatlaya y la matanza de Ayotzinapa, perdón, la matanza de Tlatlaya, la desaparición de los estudiantes normalistas en Ayotzinapa, la licitación del Tren México-Querétaro, el caso de la Casa Blanca de la esposa del presidente, la situación del hangar presidencial, la segunda casa de las lomas del presidente Enrique Peña Nieto, ahora recientemente la aprobación del dictamen de una reforma constitucional en movilidad social, movilidad universal. Son cuestiones que constituyen la punta del iceberg de lo que realmente sucede en nuestro país. Es algo muy complejo, pero a la vez no tanto. Creo que la política, los partidos políticos, los líderes de opinión, intelectuales, etcétera, están en este marasmo de cinismo, los medios de comunicación y de sinvergüenza que mantienen a esa clase enquistada en su poder desde hace más de 30 años, ¿no? Todo bajo la influencia del neoliberalismo y las corporaciones. Lo que quiero tratar en este video es rápidamente una serie de conclusiones sin entrar mucho en detalle respecto de lo que ustedes quizás ya saben, de lo que ustedes quizás ya han visto muchas veces en muchas notas a lo largo de estos últimos 2 meses, un poquito más, respecto de los últimos acontecimientos que sucedieron en nuestro país. Y quiero encaminarlo básicamente a qué le teme el sistema mexicano, cuál es el miedo que ellos tienen. Digo ellos porque a pesar de que nos encontramos dentro del sistema, no jugamos con las reglas del sistema. Somos simplemente una hoja en el viento dentro del sistema. No lo manejamos, ni siquiera conocemos a ciencia cierta todas sus reglas. La primera conclusión a la que llegué es que Ayotzinapa, en primer lugar, fue un error de cálculo. No podemos asegurar que los estudiantes se encuentren con vida, pero tampoco podemos asegurar que los hayan matado. Lo que sí es que para que no hayan aparecido es una situación muy complicada, que haya pasado tanto tiempo, sean tantos estudiantes y miles de policías buscándolos, etc. Algo debe de estar sucediendo extraño, se presta muchas suspicacias, ¿no? Nosotros decidimos creer en que siguen con vida. ¿Por qué? Porque si nos rendimos y pensamos que los estudiantes están ya muertos y van a aparecer quizás en alguna fosa, etc., vamos a comenzar un proceso de duelo nacional. Y ese duelo va a derivar en una cicatrización de las emociones y en un olvido posterior del caso. México no debe de olvidar el caso de Ayotzinapa. El gobierno le apuesta al cansancio, los medios le apuestan a la criminalización de las protestas sociales, se administra el miedo para que las personas, los familiares de los desaparecidos vivan en constante tensión y toda la gente quiera volver a ese estado de comodidad al que estaba antes, en el que no sabía nada y era mejor estarse callado. Segundo, Ayotzinapa constituye un símbolo de una segunda y venidera posibilidad de revolución mexicana. Una revolución no en el sentido armado, una revolución en el sentido de la transformación de conciencias. Hay muchísima gente que está participando y muchísima gente en la calle, como yo de verdad no recuerdo haber visto desde hace muchos años. El sistema tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo? A que el conflicto le salga de las manos. El sistema tiene miedo a no poderlo controlar y no poderlo derivar en algo que le funcione. Tiene miedo a que la protesta se radicalice tanto que ponga en aprietos al partido títere en el poder, como lo es el PRI, por ejemplo, o obviamente a su presidente, derivado que ellos son los guardias de el neoliberalismo desde hace un poco más de 30 años
y es necesario que mantengan esa situación. Le conviene obviamente a grandes corporaciones en el mundo, le conviene a organismos internacionales y obviamente por cuestión estratégica, geoestratégica y militar le conviene a nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Al sistema le aterra también que la gente se organice. Le aterra muchísimo porque las personas organizadas y críticas son mucho más peligrosas, ¿sí? La intervención de miles de policías, como lo acaban de anunciar en Guerrero, y militares, no es para proteger a la gente, no es para eliminar el crimen. No lo hicieron en Michoacán, lo están haciendo de nueva cuenta y de la misma manera en Guerrero, para apaciguar las protestas, para bloquearlas. Lo mismo aconteció en su vecino país, Michoacán, y esto solo me hace pensar en que es necesario aplacar a la gente para infundirle miedo. Pienso en un artículo muy interesante, un artículo de opinión que salió hace algún tiempo de Ilian Semo, que se llamaba El misterioso precio del limón, donde se hace referencia a cómo el Estado administra el crimen para obtener beneficios económicos. El Estado permite que haya crimen o inclusive lo fomenta, ¿sí? Para que la gente viva con miedo. En algún momento la gente pierde el miedo y responde. El Estado mide esa respuesta y en base a esa respuesta diseña estrategias para bloquear la organización de la gente, las organizaciones populares, la protesta social, etc. De algo muy similar habla el escritor italiano Federico Mastrogiovanni en cuanto a la desaparición forzada de personas y cómo precisamente en nuestro país la desaparición forzada de personas se utiliza como una política de crimen y de Estado, ¿sí? Para adueñarse de determinadas zonas donde la riqueza natural es muchísima. Tal es el caso de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Al sistema le da miedo que comiences a despertar. De que comiences a despertar y te des cuenta que la cédula de identidad ciudadana, que es un proyecto que ya estaba desde hace mucho tiempo en la ley general de población, y que después lo revive Calderón y lo impulsa y lo comienza a realizar en las escuelas con los niños en las primarias, los empieza a querer registrar porque son los más vulnerables, y el CENTE siempre estuvo de la mano del gobierno, ¿no? ¿A qué voy con la cédula de identidad ciudadana? Es una cuestión totalmente artera en contra de los derechos humanos. Están prácticamente quitándote tu esencia, todos los datos que te van a sacar y que te van a obligar, ¿no?, para registrarlos en bases de datos controladas por los organismos de inteligencia, tanto del Estado como internacionales, ¿sí? Van a servir no para prevenir el crimen, como lo anuncian, no para auxiliar en ubicar personas desaparecidas, no, se va a utilizar para apaciguar las protestas sociales antes de que siquiera nazcan los líderes de esas protestas. El sistema le teme a su propia sombra, le teme a la desestabilización. Lo que no entienden los políticos es que los sistemas deben de ser evolutivos, deben de modificarse con el tiempo y de acuerdo a la realidad social, en este caso la realidad nacional. Es muy difícil entender para ellos que los estados no se mantienen estáticos. Los estados modernos no tienen más de 500 años de existencia, todo se modifica. Ya lo decía Denise Dresser en un comentario en la primera emisión de Noticias MBS con Carmen Aristegui hace algunos días, que lo que requiere este Estado mexicano es ser desestabilizado precisamente. El presidente Peña Nieto se quejaba de la desestabilización y decía que había grupos que querían desestabilizar el país. Efectivamente, lo que este país necesita es ser desestabilizado. No podemos construir algo sobre cimientos podridos. Primero hay que deconstruir el Estado mexicano y generar nuevas instituciones limpias que respondan a la realidad social.